Gracias. Buenos días. El Señor les bendiga rica y poderosamente el día de hoy. Le doy gracias a Dios porque, bueno, todos los que estamos aquí, los que están viéndonos por la aplicación y también porque muchos cristianos en el mundo estamos reunidos, ¿cierto?, en la casa de Dios, reunidos en la presencia de Dios para oír la voz de Dios, ¿sí? Y esto solamente puede suceder sencillamente ¿por qué? Porque Dios ha hecho una obra en nuestra vida. Sí, el hombre carnal, el hombre que no conoce a Dios, difícilmente puede ir a una congregación y esperarse 2 horas, 3 horas para recibir la palabra de Dios, para cantar a Dios. Difícilmente puede sentir él ese deseo, pero si usted y yo estamos hoy aquí, es sencillamente porque Dios ha hecho una obra en nosotros, porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros. Él ha transformado nuestra vida, nuestra mente. Él está haciendo un trabajo. Ha sucedido algo desde el día en que creímos hasta el día de hoy. Ha sucedido algo. La mano de Dios ha estado sobre nosotros. Su Espíritu ha estado dentro de nosotros, obrando, transformando nuestra vida. Entonces, qué bueno saber que Dios está obrando en nosotros. Amén. Porque usted y yo no podríamos estar hoy aquí si no es por la obra de Dios. Vamos a la palabra de Dios esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. ¿Quién lo puede leer? Levántese de su puesto y léala en voz fuerte. Hebreos capítulo 4, verso 12. Gracias. Entonces allí encontramos la palabra de Dios que habla específicamente de que ella es. No dice será, no dice fue, porque Dios es un eterno presente. Siempre vivimos en el presente de Dios y su palabra y sus promesas son eternas, son presentes para nosotros. Amén. Entonces tenemos esa gran riqueza de que la palabra de Dios es, sí, para todas las edades, es para todos los tiempos, es para todos los hombres, para todas las mujeres, para todos los niños. La palabra de Dios es, sí, y es que viva, sí, es eficaz, o sea, ella se cumple, ella hace lo que Dios le ha enviado a hacer. ¿Cuándo se cumple? Siempre. Qué bendición. La palabra dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra corta, transforma el corazón del hombre. Hoy en muchas iglesias alrededor del mundo se ha quitado la palabra de Dios. Están predicando otras cosas, se han alejado de la doctrina, sí, pero nosotros vamos a volver a la palabra de Dios. Amén. Nosotros vamos a volver a su enseñanza. Vamos a volver a su poder, vamos a volver a darle el lugar a la palabra de Dios en el templo, porque el templo es para ir a oír la voz de Dios. Amén. Y la voz de Dios, la palabra de Dios está contenida en este libro que es la Biblia. Y por eso debemos interesarnos cada día más en interactuar con ella, porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma y la palabra de Dios rompe el poder del diablo. Nosotros estamos aquí es porque la palabra de Dios vino a nosotros, la oímos, ¿sí? Se cumplió lo que dice, la fe viene por oír. Ella produjo fe y confianza en nosotros, en Dios. Pudimos abrir nuestro corazón, Él entró en nosotros y ha cambiado y ha transformado nuestra vida. El poder de la palabra de Dios, amén, está allí en este libro llamado Biblia. Allí lo encontramos. Vamos a orar. Pido que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo,
Te pedimos, Señor, por tu gran amor y misericordia, que nos hables con poder y con autoridad sobre el poder y la autoridad de tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra pueda llegar profundamente al corazón de todos aquellos que han venido, Señor. Padre, te pedimos tu sabiduría para que ella sea revelada a nosotros, Señor. Pedimos tu entendimiento. Queremos volver a tu palabra, Señor. Queremos amar tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, Padre Dios. Padre, nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga en esta mañana dentro de nosotros, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, reconozco mi dependencia y mi pequeñez delante de ti y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Queremos oír la voz de Dios. Usted y yo hemos venido a oír la voz de Dios aquí a la iglesia. Por eso es importante congregarnos, porque si no nos congregamos, ¿cómo hacemos? Si a veces difícilmente se toma la palabra de Dios, la Biblia en la casa, pues al menos tener un contacto con ella cada 8 días, si no se tiene esa disciplina, aunque debería ser diaria. La palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? ¿Por qué es eficaz? Porque es como una espada de doble filo. Porque penetra y discierne los pensamientos del corazón. ¿Por qué ella es eso? Vamos a mirar un momento en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8, donde nos habla acerca de la permanencia de la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías, capítulo 40, verso 8? Si usted lo tiene, levante su voz y lea la palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sí, permanece para siempre. Hace miles de años comenzó a escribirse un libro. Y este libro habría de resistir las críticas más mordaces de sus enemigos. Debería resistir el embate más furioso del tirano de turno. Debería este libro pasar el examen más minucioso de aquellos críticos y de aquellas mentalidades más brillantes de la tierra que han pretendido destruir la palabra de Dios. Sin embargo, a través de los siglos, este libro se levanta majestuoso como el campeón, como el héroe invicto, como el amigo indoblegable de hombres y mujeres que han encontrado un propósito de vida, el propósito de vida, y que han encontrado consuelo y paz para su alma. Este libro se ha levantado en medio de tantos enemigos. Es increíble que no se ha modificado la palabra de Dios. Ella permanece intacta como fue escrita y ha servido para cambiar la vida de diferentes, de hombres diferentes, de años diferentes, de generaciones diferentes, de países diferentes, pero es la misma palabra de Dios. Es porque fue escrita por la mano de Dios que inspiró a hombres para que la dejaran plasmada. Es muy importante, ese es el tesoro más valioso que un cristiano puede tener. Sí, por eso ella es tan perseguida, porque en ella encontramos el propósito de Dios. Sí, en ella Dios se nos revela a nosotros. Los países comunistas, los países árabes y socialistas han intentado ridiculizar y acabar con ella, pero ella todavía está aquí, hermanos. Se tiene una Biblia, todavía está aquí. Es el libro más vendido del mundo, pero también es el libro más temible del mundo. ¿Por qué lo quieren destruir? Porque le temen. Porque cada ser humano que tiene un contacto con ella, su vida cambia. No vuelve a ser igual. No lo vuelve a ser igual. El hombre que no cambia su vida es porque no tiene el contacto con la palabra de Dios. Pero aquel que tiene contacto con la palabra de Dios, su vida cambia. Su destino cambia, su eternidad cambia. Él cambia, es transformado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Sí o no? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16?
Toda la escritura, ¿sí? Qué bueno, leen Biblia, ¿no? Qué bueno, ¿sí? Porque toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil. ¿Cuál es el secreto indiscutible del triunfo de la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Será que algún día esa influencia se puede desvanecer? ¿Qué debemos nosotros hacer con ella, con la palabra de Dios, para preservar su conocimiento y para preservar su poder? Actualmente muchos países sí prohíben tener la Biblia, porque la Biblia en esos países es considerada una lectura desafiante, que se opone. Este solo libro, al escucharlo, los estadistas, los gobernantes, ellos se incomodan. Teniendo ellos sus ejércitos, su poder, su dinero, pero solo este libro los hace temblar. Solo este libro los hace temblar. ¿Por qué? Porque cambia al hombre, transforma al hombre. Y cuando el hombre se acerca a Dios por medio de la escritura, el enemigo no lo puede tocar. Nadie puede tocarlo. El hombre va a defender esta palabra con tal convicción que hasta su vida entregará por defenderlo. Así que no hay nada ni nadie más poderoso que la palabra de Dios. Así la prohíban en diferentes lugares, esa palabra de Dios va a permanecer. Los países que la tienen prohibida es Arabia Saudita, Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria y algunos estados en Norteamérica como en Utah dicen que sacaron la Biblia de las escuelas primarias, sacaron la Biblia y ahí tienen consecuencias por sacar a Dios de las instituciones. Mientras que también no solamente en algunos países, en algunas iglesias también la palabra de Dios se es quitada, ¿no? O sea, solamente cada 8 días la ven. Se la quitan el domingo después del culto. Y por eso se vuelve infructuosa la palabra de Dios. Solo la ven cada 8 días. Qué tremendo, teniendo tanto valor. Y tanto que se ha luchado, tanto que ella ha luchado y enfrentado para poder permanecer hasta el día de hoy. Conociéramos la historia de cuántas amenazas, cuántos intentos ha hecho el hombre para desaparecer la escritura, para ridiculizarla. Y es terrible que en congregaciones, en iglesias ahora están queriendo reemplazar la escritura, ¿sí? Por el humanismo, la nueva era. Han entrado herejías a las iglesias. Por eso necesitamos nosotros como soldados defender la escritura. Literalmente. La palabra es literal. A veces nos cuesta y caemos en error tratando de encontrar cosas que ya están tan claras para nosotros. ¿Sí o no? Alguien decía, no, es que la Biblia católica dice diferente. No, léala, dice lo mismo. Lo diferente es que si usted no la practica, es diferente. ¿Sí? La diferencia está en la práctica, no en el escrito. No hay más. Es necesario que nosotros pongamos esto en nuestro corazón, de que la Biblia es muy importante para nosotros. En los Guinness Records, en el año 2021, dice que hubo una distribución de Biblias de más de 100 millones de Biblias en el 2021 en el mundo entero, en más de 23 países, en 23 idiomas diferentes. La Biblia superó los grandes bestsellers del mundo en el 2021 y siempre lo ha superado. Nunca en la historia ningún libro es más vendido que la Biblia. Nunca. Sí. Esta estadística es para que usted tenga una idea del valor que tiene la palabra de Dios. Inevitablemente muchas preguntas surgen en nuestra mente. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es que ella se ha mantenido durante miles de años? ¿Y cómo ha soportado la crítica y la ridiculización de tantas personas que han intentado destruirla? ¿A qué se debe su continua e inigualable influencia en millones
de hombres y mujeres que han amado la palabra de Dios, han seguido sus reglas, han seguido sus preceptos y han dado su vida por ellas. ¿A qué se debe esa influencia? Porque ha sido la Biblia tan efectiva para sostener notablemente la moral y la religión y la vida religiosa del hombre. ¿A qué se debe? Porque es la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, verso 28. Eso hace que la palabra de Dios sea eficaz. ¿Qué dice Lucas capítulo 11, verso 28? Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? En este tiempo nosotros podemos decir no solamente los que lo oyen, sino también los que la leen y la guardan. Porque en ese tiempo no todo el mundo podía leer la Biblia, no sabían leer, muchos. ¿Sí? Pero hoy podemos oírla, hoy podemos leerla y nos concede el Señor la gracia de poder practicarla. En Lucas 11, 28. ¿Por qué reyes, gobernadores, estadistas le han dado un lugar privilegiado a la palabra de Dios en sus bibliotecas? ¿Por qué literatos, sabios y científicos han acudido a ella como una fuente de inspiración? ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos en ellas obras magnas, ¿sí? Que hasta hoy nadie ha podido controvertir. Nadie ha podido decir que la palabra de Dios está equivocada. Nadie. Usted toma un medicamento y en él va a encontrar contraindicaciones, seguramente. Si usted está embarazada, si usted es alérgico a la penicilina, usted no puede tomar este medicamento. Pero la palabra de Dios no hay ninguna contraindicación. Ella es para todos, a todos, ¿sí? Sirve la palabra de Dios, es para todos, para cualquier nación, para cualquier raza, para cualquier edad. La palabra de Dios es la misma, ella no cambia, pero ella cambia y transforma el corazón del hombre. La palabra es extraordinaria, la palabra de Dios que se ha sostenido durante años, durante siglos. Esa palabra de Dios que es la base para la moral del hombre, ella es y siempre será y la tenemos aquí. Mire cuánta riqueza hay en este libro, cuánta riqueza, ¿sí? Y un consejo es que pongamos nosotros en nuestro corazón. Meditaba porque ahora tenemos la Biblia en los celulares, ¿sí? Pero meditaba en que a veces puede ser una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque en el celular hay mucha distracción. Tú estás leyendo la Biblia en el celular y suena pin algo o te llega un anuncio de temas que te interesan a ti, que me interesan a mí. Entonces, fácilmente somos desviados, ¿sí? Y no leemos la palabra. Un consejo es volvamos a sentir el libro, porque aquí no nos vamos a distraer, pero en el celular puede estar la trampa de que empezamos a leer la Biblia y nos saca rapidito. El enemigo hace lo que sea para sacarnos, porque él no quiere que tú y yo tengamos un contacto con ella. No quiere, porque él no quiere que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo precioso, Jesucristo. Amén. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que digan los comunistas, árabes, la Biblia siempre es y será la mano de Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios y la sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos conocer la Escritura porque es la palabra de Dios. Cuando decimos es la palabra de Dios, estamos diciendo es el consejo de Dios. Allí encontramos la ayuda de Dios, lo que debemos hacer en diferentes circunstancias. Pero a veces cuando la desconocemos que tenemos ayuda, que tenemos recursos en Dios.
¿sí? En la Biblia encontramos que Dios es Padre, ¿sí o no? Que Él es protector de viudas, de huérfanos, de desamparados, ¿sí? Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura, ¿sí? Y por eso quise hacer una pausa en este momento para que nuestra hermana Clemencia venga y cuente un testimonio de algo que le pasó. Ella lleva, ¿cuántos cultos ha venido? ¿2, 3? ¿Con hoy? 3. Ella ya abrió su casa para una célula familiar, la está dirigiendo nuestro hermano Ender. Y bueno, tenemos una familia ya creciendo en el Señor, amén. Y ella va a contar un testimonio, porque venga, cuente el testimonio acá, sobre lo que Dios ha hecho en poquitos días en su casa, porque Dios es Padre, amén, y se le ha revelado a ella como Dios Padre. Dios te bendiga, hermana Clemencia, cuéntenos. Bueno, muy buenos días, hermanitos, hermanas. Eh, yo quería contar un testimonio, pero para mí es larga, desde cuando estuve enferma allá en Popayán, pero es muy larga para contar. Y voy a contar del parqueadero que estamos trabajando aquí en San Cayetano. Entonces estuvimos allí trabajando. Pues a nosotros, pues eh, como hay un patrón que lo regaña mucho, que me regaña mucho, mi esposo es muy callado y entonces dice que es muy callado. El sábado por la noche echaron a nosotros, pero gracias a Dios mi pastor me ha ayudado mucho, pero aquí estamos. Y nosotros el viernes nos trasteamos todo para ir para Silvia, pero gracias a mi Dios, nosotros contamos al pastor y pues nosotros quedamos sin nada. Nos trasteamos todo, que vino un carro de Silvia y lo llevaron todo y nosotros nos era para ir el sábado por la mañana. Entonces el patrón llegó y le dijo que ustedes son trabajadores buenos, mejor no se vayan. Él lo rogó y nosotros quedamos sin nada porque ya nos trasteamos y los que tenemos aquí ya están en la casa en Silvia, pero gracias a Dios aquí la pastora y el pastor los ayudarán mucho. Voy a decir que muchas gracias, que Dios te bendiga. Ok, gloria a Dios, muy bien. Dios, nuestro Dios es Padre y Él dice su palabra. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Cuál fue la situación? Se abrió la casa para oración. Claro que el Señor dio permiso. Yo hablé con él, ellos viven dentro del parqueadero. Y de un momento a otro el Señor dijo, se me van de aquí. Él les dijo, se me van, tienen hasta el 30 de junio y porque voy a conseguir otra persona, ya he hablado con otra persona y se me van de acá. Entonces la hermana me comentó, estaba muy triste porque ellos querían quedarse porque quieren seguir viniendo a la iglesia, se han enamorado de ese lugar. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, como nosotros ya llevamos añitos, le dije, no, tranquila hermana, que Dios todo lo puede. Para Dios todo es posible. Y entonces dijimos, vamos a orar, vamos a entrar en cadena de oración por esta situación. Porque el hombre tiene dinero, es duro, ha sido duro, pero bueno, vamos a entrarle, vamos a probar que la palabra de Dios es verdad, ¿sí o no? Solo en esos momentos nos damos cuenta que la palabra de Dios es eficaz. Y nos daremos cuenta que la palabra de Dios es eficaz cuando nosotros la creemos. Porque si no la creemos no va a suceder nada. Dice la escritura, el hombre que duda no va a recibir nada. Entonces decidimos creer y empezamos a orar. ¿Sí? Y empezamos a orar. Yo llamé a este hombre, sí, le llamé. Y entonces, bueno, usé un poco la persuasión, ¿no? Hola, ve, allí le dejé la plata del parqueadero, le dije, le dejé la plata del parqueadero. Ah, bueno, Juvenal, gracias. Y yo le dije, qué bendición de familia que usted tiene allí. No, es una bendición que los tenga ellos, ¿sí?
Porque la palabra de Dios dice que Dios bendecirá a los que nos bendijeren a nosotros, sus hijos. Y si usted los bendice a ellos, Dios lo va a bendecir a usted. Ay, don Juvenal. Ay, don Juvenal. Sí. Dice, sino que ellos se van el 30. Yo le dije, no, ¿cómo así que el 30? No, señor, déles tiempo. Déles tiempito. Ay, don Juvenal. Entonces, nosotros estamos orando por eso, le dije, don Polo. Ya. Y todo quedó así. Todo quedó así. El Señor no les hablaba a ellos, no les hablaba. Pero ellos en su corazón tenían que el día viernes 30 se tenían que ir. Entonces ellos llamaron a Silvia para que mandaran un camión y les recogiera todo el 30. Entonces resulta que el 30 vino el camión, les recogió todo, se los llevaron. Y cuando el camión ya se había ido, va llegando don Polo que es que corriendo donde ellos, no se vayan, por favor. Ustedes son una buena familia. El señor que iba a trabajar se enfermó y ya no puede, y ya no quiere trabajar acá. Quédense hasta diciembre, aunque sea. Ayúdenme, ustedes son una buena familia. ¿Quién enfermaría a ese señor? Decimos, ¿no? Puede ser, no sé. Pero hubo un pueblo que estuvo orando. Hubo un pueblo que estuvo orando y confiando en el poder de Dios, en la misericordia de Dios. Porque Dios dice, un momento, listo, Él dice eso porque por algo está diciendo eso, pero yo soy su papá. Yo soy el dueño de toda la tierra. Yo soy el que quito y pongo. Él tiene la última palabra, ¿sí o no? Yo les había dicho a los hermanos, esperen, no se desesperen, porque Dios lo hemos aprendido a conocer que Él a veces obra en el último segundo. Lo hubieran esperado unos minutos más, no se habían llevado el trasteo. Pero, bueno, eso nos queda de enseñanza. Dale tiempito, tranquilo, Dios no corre. Él no se desespera. Él tiene un plan, amén. Entonces ya la palabra de Dios queda guardada en sus corazones de que Dios es Padre. Él es protector. Sí, y eso es lo que le tiene miedo el ser humano, lo que le tiene miedo el diablo, porque él quiere gobernar, pero Dios es el que da la última palabra en todo, amén. Entonces, por eso nosotros debemos amar este libro. Aquí encontramos toda esa riqueza. Cuando la leemos, nos acercamos más a Dios, creemos más en Él. Es muy importante. En primer lugar, la Biblia es una fuente de revelación. ¿Qué es nuestra Biblia? Una fuente de revelación. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros, si no fuera por la Biblia, nosotros y el mundo no podría saber de dónde venimos. Ahí sí seguramente habríamos creído la historia de que venimos del mono, del Big Bang, lo creeríamos, pero porque no tendríamos más que creer, pero la Biblia nos habla de algo claro, de algo más sensato, ¿sí o no? De que nos habla de que Dios hizo las montañas, los ríos, Dios nos hizo a nosotros. Ah, qué bueno, pero eso lo encontramos ¿dónde? En la Biblia. Nadie más. ¿Qué nos dijo el mundo? Del Big Bang, y nos dijo, ustedes vienen de la evolución, no más. Pero no, la Biblia dice, ustedes fueron creados por Dios. Dios sopló y puso en ustedes aliento de vida. Dios creó todo lo que sus ojos ven para provecho, para bien de ustedes. ¿Por qué nos hizo Dios? Porque nos ama. ¿Qué dice Juan 1:1? Nunca hubiésemos podido nosotros conocer que Dios tenía un hijo y que este hijo fue enviado a la tierra, que este hijo fue enviado a la tierra a morir por nuestros pecados, a dar su vida por nosotros. Miremos lo que dice Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Y 3, todas las cosas. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Y sin él, nada de lo creado llegó a existir. 4. En él estaba la vida, y la vida era luz de la humanidad. Amén.
Entonces, miren, no podríamos nosotros saberlo sin la Biblia. Qué importante. Una pregunta, ¿cuántas cosas podremos nosotros en este momento estar desconociendo de un legado que Dios nos dejó? Porque a veces conocemos eso un poquito. Es como tener el rompecabezas, ¿cierto? El rompecabezas, todas las fichas allí, ¿cierto? Pero solamente, bueno, que llega un rompecabezas con unas poquitas fichas. ¿Puede armar usted la imagen completa? No. Así es, a veces no sabemos solo unos pocos versículos, entonces no tenemos una imagen clara y completa de Dios. Lo desconocemos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra. Qué bueno sería que dedicáramos buen tiempo a estudiar la palabra. Qué interesante. ¿Cuánto nos estaremos perdiendo nosotros por no estudiar la palabra? Y también miremos algo también en Hechos capítulo 2, verso 24, de acerca de lo que la Biblia nos trae como revelación. ¿Quién lo puede leer? Suelto los ramalazos de la muerte, ¿cierto? Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Resucitó. Nosotros podríamos saberlo si no estuviera en la Biblia, imposible. No sabríamos que Él tiene poder sobre la muerte. Anoche recordábamos el testimonio de un niño llamado David que los médicos lo declararon con muerte cerebral allá en el grupo Santa Fe. Una de las amigas del grupo Santa Fe, de uno de los miembros del grupo de la célula Santa Fe. A este joven David era un niño como de 7 años, es de 7 años. A él le declararon muerte cerebral y le dijeron ya el niño ya está muerto. La mamá se comunicó con la hermana Alejandra, que es del grupo de Santa Fe, y le dijo lo que estaba pasando. La mamá había conocido de Dios y ella dijo, no, yo le dije al médico que Dios era el que tenía la última palabra. Sí, que era el que tenía la última palabra y pidió oración y empezamos a orar, cadena de oración por este joven David. Y él estaba muerto ya cerebralmente y no había nada que hacer. Y ella dijo, no, yo no voy a hacer que lo desconecten porque mi hijo puede vivir porque Dios tiene la última palabra. Y resulta que pasaron unos cortos días y dice que el niño vieron que comenzó a mover los deditos de la mano. Y los médicos quedaron sorprendidos, ¿cómo es posible si está muerto? Sí. Y ayer me mostraron el video del niño llegando a la casa caminando. Estuvo tantos días en el hospital que apenas le están como acomodando los músculos, tendones, y me lo mostraban la familia y los amigos del barrio cantando, aplaudiendo y él dando sus pasitos. Él estaba muerto. ¿Y quién hizo eso? La ciencia dijo, no hay nada que hacer. Pero Dios dijo, Él vive, porque yo vivo, Él vive. Y un pueblo que tiene acceso a la presencia de Dios, nosotros tenemos acceso 24 horas a la presencia de Dios. Claman los justos y Jehová los oye. Claman los justos, pero no claman solamente por necesidades de comida, de bienestar, no, podemos clamar por muchas cosas, ¿sí? Es necesario volver a la palabra de Dios, creerla, es sencilla. Dice que hace sabio al sencillo. Es necesario que creamos a esa palabra. Mire lo que ha hecho el tanto estudio necio que hay por allí que han metido en la palabra de Dios, que dice que ya el pueblo de Dios como que no puede hacer muchas cosas, como que no puede declarar la palabra de Dios. ¿Por qué? Si hubieran estado en el tiempo de Josué, les había dado un plop. Porque Josué, lleno del Espíritu Santo, un día le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Josué, ¿cómo podía decir? Josué no puede decir eso porque no está escrito. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo historia. ¿O no es así? El libro de los Hechos no tiene amén al final, no se ha terminado. Tú y yo lo estamos escribiendo. Nuestra vida diaria, nuestra vida personal. Tú
pegado de la mano de Dios, tú y yo pegados de la mano de Dios, creyendo a su palabra, teniendo a su palabra, pueden suceder cosas extraordinarias a través de nosotros. Como Dios hizo a través de los apóstoles, la sombra de Pedro sanó a los enfermos. Cualquiera de este tiempo le ha podido decir, ¿cómo que su sombra? Eso es del diablo. Mentira, es el Espíritu de Dios que está obrando. Y la palabra de Dios viene y se posa en el corazón del que lo cree y ella hace una obra poderosa. Necesitamos es fe y conocer a Dios, conocer al Dios de la palabra. Pero a veces conocemos son solamente pensamientos de hombres que malinterpretan la escritura. Pero yo he como que llegado a la conclusión que la palabra es tan literal que a veces erramos buscando mucho el original del original, del original, del original, cuando Dios nos está diciendo solamente di la palabra y pueden suceder cosas grandes y extraordinarias. La palabra de Dios cambia y transforma todo. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, es una fuente de revelación. Dios se ha revelado al hombre. Cristianismo no es religión. Religión viene del griego religar, o sea que el hombre busca unirse a Dios. Pero cristianismo es Dios vino al hombre, Dios se acercó al hombre. Es en una relación, es diferente. Dios buscó al hombre, Dios vino a buscar lo que se había perdido. Él quiere rescatar al hombre, Él ama al hombre y Él tiene el poder para salvar, restaurar al hombre. El hombre solo necesita creerlo. Estaba este pobre ciego, ¿cierto? Quería ver. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Haz que yo pueda ver. ¿Y qué pasó? Solamente lo dijo y Jesús le dijo, bueno, Él lo sanó. Él lo sanó. Y me acuerdo, y para todos aquellos que dicen que no pueden suceder cosas como raras, veo cómo Jesús echó saliva en el barro y le puso en sus ojos y abrió. En ese tiempo hemos dicho, eso es del diablo. Pero no, si tú tienes una relación con Dios, si tienes una vida personal con Dios, van a suceder cosas extraordinarias que para el mundo serán locura, pero tú las puedes entender, tú y Dios la pueden entender. Amén. Porque la palabra de Dios no está presa y el Espíritu de Dios obra como Él quiere. Solo necesitamos volver a la literalidad de la palabra de Dios. Es muy importante tener en cuenta esto. La palabra de Dios es la fuente general del universo. Por ella podemos conocer el universo, su creación. Miremos Salmos 19, capítulo 1. Salmos capítulo 19, verso 1. ¿Puede leerla usted? Lo más, si lo tiene, léala, levántese y lea la palabra. Sí. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que hay. ¿Cómo? El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Amén. Dice en la versión Nácar Colunga que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, el poder de sus manos. No hay mayor poder en el mundo, ¿sí? Ni el poder militar, ni el poder de los aviones, ni de los tanques, ¿sí? Ni de las bombas nucleares. Ninguno de ellos es más poderoso que el poder de la palabra de Dios. No hay arma forjada que se pueda levantar contra nosotros ni contra la palabra de Dios. Ese es el mayor poder que hay en el mundo y cuando se predica su poder cambia el corazón del hombre. Hace 15 días, 2 domingos atrás, estábamos saliendo de la casa, veníamos para el culto. Domingo, día de culto, sí, tenía que traer algo a la iglesia y entonces bajé, cogí el carro, levanté el baúl, abrí la puerta de acá cuando llegaron los de la moto, que hace rato no me llegaban, por Dios. Sí. Y llegaron los de la moto y se quedó uno en la moto allá y el otro se bajó y se vino para donde yo estaba y se manda la mano como a sacarse la pistola y apenas lo veo yo. ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Buh! Se fue para atrás. ¡Hay poder en el nombre! Tranquilo, tranquilo.
Dice él, tranquilo, tranquilo. Digo, sí, yo estoy tranquilo. Hay poder en el nombre de Jesús. Dijo, por favor, bendígame. Mi madre también es cristiana, ella es testigo de Jehová. Bendígame, bendígame. Sí, pero hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Seleni bajó, no, tranquila, no te preocupes. Pero ella se quedó allí. El nombre de Jesús es respetado en el cielo, en la tierra y en el infierno. En Él no es la persona, es el Espíritu que opera en ellos. Y es lo que la iglesia debe aprender. Usted no puede andar en temor. Y si la palabra de Dios dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, a usted y a mí no nos pueden tocar. Algo que dice 1 Juan 5:14, creo que dice, nosotros hemos nacido de Dios y el maligno no nos puede tocar. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Dios lo va a hacer, amén. Nunca se amedrente ante nada. No hay poder, no hay poder. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos, sí, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Probemos la palabra de Dios. La Biblia nos dice, probad y gustad y ved que es bueno Dios. A Dios hay que probarlo. Su palabra hay que experimentarla, pero para ello debemos conocerla. Amén. Debemos conocerla. Es muy importante que comencemos a amar este libro, a sacarle tiempo, porque hay riqueza en él para nosotros. La traducción Reina Valera, la traducción Nácar Colunga, que es la Biblia católica, dice, los cielos pregonan la gloria de Dios. Y hay otra versión que es la versión Félix Torres Amat, que dice, los cielos publican la gloria de Dios. ¿Sí? De acuerdo al salmista, la naturaleza anuncia, pregona, publica y revela la grandeza de Dios. O sea que en la Biblia es una fuente de revelación. Amén. Segundo lugar, la Biblia es una fuente de literatura. La Biblia es una de las fuentes de literatura más codiciadas. Escuche bien, por sus excelentes contenidos, le cabe el mérito de tener en sus páginas el libro de Job, que es considerado como el primer drama escrito. Es el libro más antiguo, pero es el libro donde está el primer drama escrito. El libro de los Salmos es la colección poética más antigua del mundo y no hay ninguna persona que haya leído el libro de los Salmos y su vida haya seguido igual. Ha tenido un contacto con Dios. Solo en los Salmos. Su valor literario es debido a la calidad de sus escritores. ¿Por qué es tan diferente a los escritores antiguos? Porque los poetas y escritores de Roma, Grecia antigua, y Grecia antigua eran hombres inmorales, corruptos, sensuales, y por tanto los temas que escogían para sus obras tenían, sí, la misma índole, eran de lo mismo. Nadie puede producir agua salada y dulce al mismo tiempo. El corazón del hombre da de lo que tiene. Entonces estos grandes escritores de Roma y de Grecia escribían de acuerdo a su inmoralidad y corrupción. Sí, sus obras eran de la misma índole, sus temas estaban llenos de religiones falsas y ridículas guerras fanáticas desenfrenadas. Hablaban de lesbianismo, de homosexualismo, de heroísmos absurdos, de amores impuros. Y lo peor era que estos escritores daban gloria a sus dioses con esto. Tremendo, ¿no? Pero lo que más interesa es que los escritores hebreos, ¿quiénes fueron los escritores hebreos? Nuestros escritores, ¿quiénes fueron? Hombres inspirados por Dios, eran santos en su manera de vivir, eran puros de corazón, escribieron a favor de la felicidad y el bienestar del hombre y de la familia, mediante sus incomparables composiciones, infinitas perfecciones, atributos de la naturaleza divina. Sus atributos y sus obras dieron el lugar a Dios que le corresponde a Él. Esa es la raíz, ¿sí?, la vida de aquellos hombres que escribieron esta Biblia.
eran hombres santos, puros, amantes de Dios. Escribieron para la felicidad del hombre, para el bienestar del hombre, la palabra de Dios. Se dejaron usar por Dios. Es diferente, por eso tenemos que tenerlo, ¿sí? Tenerla a la mano. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Los profetas hebreos, ellos se encontraban entre los hombres más grandes de su nación. Entre los profetas hebreos hubo reyes del carácter más elevado, jueces, héroes de los más nombrados, legisladores cuya fama alcanzaba todas las zonas de la tierra, y los principales profetas hebreos, entre ellos tenemos a Moisés, David, Salomón y Jeremías. Ni Shakespeare ni los grandes escritores del pasado pueden compararse al poder o la autoridad que fue desplegado en la palabra de Dios. Nunca ningún libro en la faz de la tierra se compara a la sabiduría de la Biblia. Ningún libro puede pararse ni sostenerse al lado de la sabiduría que encontramos en la Biblia, al lado del poder de Dios. Y tercer lugar, la Biblia es una fuente de historia. Nuestra Biblia es una fuente de historia. Es un verdadero tesoro a todos los historiadores. Sí, los historiadores nombrados, sí, de alguna importancia, relevancia en el mundo, han tenido en la Biblia un valor incalculable para encontrar datos históricos verdaderos, sí. En la Biblia han encontrado una organizada y detallada historia de la civilización hebrea, de las civilizaciones antiguas como la egipcia, la persa, la babilónica y la romana. ¿En cuál libro de historia usted puede tener más grande que este libro de la Biblia? ¿Cuál libro de historia? Si no estuvieran muchas cosas escritas en la Biblia de historia, el hombre estaría perdido en muchos puntos de la historia de la humanidad. Hubo un tiempo en que se dudaba de algunas afirmaciones históricas de la palabra de Dios, pero poco a poco, hermanos, poco a poco, por medio de los descubrimientos arqueológicos, sí han llegado a la conclusión de que, bueno, la Biblia ya lo decía desde antes. Nadie ha podido hasta el momento comprobar nada contrario a lo que la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Ninguna universidad, maestro, ni científico, ni intelectual ha podido disputar con la palabra de Dios. Dice que la revista Goles Today de Israel, sí, en uno de sus escritos, informaba acerca de que en la ciudad de Ascalón, que era la ciudad de los filisteos, habían encontrado una calavera, un cráneo, que era un cráneo grande, enorme, ¿sí? De una estructura esquelética gigante, ¿sí? Y metieron esa información a las computadoras y llegaron a la conclusión de que ese era el cráneo de Goliat, porque tenía un hoyo en la mitad de la frente. Tremendo ese descubrimiento. ¿Dónde está eso? David, un día lleno del poder de Dios, le puso una piedra en su frente y cayó y le cortó la cabeza y murió. Esto lo encontraron y dijeron, en la Biblia está escrito. Este es el cráneo de Goliat. Tremendo. Y luego ellos dijeron, tenemos que seguir indagando porque la historia, en lo que es la historia de la humanidad, la historia del mundo, encontramos que hace falta un día. Un día hace falta. Y dice que volvieron a indagar en las computadoras y se dieron cuenta que un día Josué, lo que hablamos ahora, estaba peleando una batalla por Israel. Y él, lleno del poder de Dios y confiando en el poder de Dios, dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y dice, y el sol se detuvo y la luna casi que un día. Dios detuvo. La gente y la ciencia puede decir, es imposible, no puede suceder, habría una catástrofe. Pero es que el que lo paró no fue Josué, fue Dios. Él dijo, yo voy a parar, pero nada más se me mueve, quieto todo el mundo. Y lo hizo. Y ellos dijeron, sí,
Pero es que tremendo que la Biblia entra tan al detalle que dice casi un día. Si dijera separó un día, podrían decir es que hubo un error, porque no fue casi no fue un día, fue casi un día. Pero la Biblia dice en el detalle casi un día. Y ellos dijeron, pero ¿dónde está? Hace falta más tiempo, porque es un día el que hace falta en la historia. Entonces sencillamente fueron otra vez a la escritura y fueron al libro de Isaías y encontraron el problema de Ezequías que iba a morir. Y Dios envió al profeta Isaías a decirle a Ezequías, vas a morir, ¿cierto? Pero Dios le dice que listo, Dios le va a dar vida, ¿cierto? Y él le dice, bueno, para que vivas, ¿qué quieres que haga? ¿Que el reloj de Acab se adelante o que el reloj de Acab se retrase? Entonces dice, es más fácil que el reloj de Acab se adelante. Es imposible que se atrase. Y dice que Dios hizo devolver la sombra del reloj, devolvió. Y eso que hizo que la tierra se inclinara, ¿sí? Unos grados más. Y de ahí tenemos nosotros los 45 minutos que le hacían falta a la historia para completar el día en que estaba incompleto. ¿Dónde encontraron eso? En la Biblia, que es una fuente de historia, ¿sí? No solamente para el cristiano, es para la humanidad. Es extraordinario. Usted no sabe cuánto ha impactado esto en las universidades del mundo, a los ateos, a los gnósticos. Ver que la palabra de Dios se está cumpliendo ante sus ojos. ¿Sí? Luego esta revista de Israel, Todai Collage, perdona mi inglés, ¿no? Todai Collage. Bueno, esa revista dice que el Monte de los Olivos se está agrietando. Sí, ellos han descubierto una franja que se está abriendo en el Monte de los Olivos y entonces investigando se dan cuenta que en el libro de Zacarías dice que cuando venga el Mesías, él pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos y ese monte se abrirá del este y se abrirá del oeste. Qué bueno, ¿no? Ya tenemos noticias de lo que va a pasar, pero esto no le emociona a nadie, Dios mío bendito. Respiren para ver si lo escucho. Dar un gloria a Dios por eso. Toda esa riqueza que podemos encontrar en la Biblia. ¿Usted cree que este libro merece que nosotros lleguemos a la casa y lo tiremos por allí y dentro de 8 días volvamos y lo tomamos? No hay mucho que encontrar allí en la palabra de Dios. Hay mucho que encontrar en la palabra de Dios. La Biblia es una fuente de bendición. Cuarto lugar, la Biblia es una fuente de redención. ¿Sí? ¿Qué es redención? Es pagar el precio. Es alguien que paga un precio por ti para redimirte, para cambiarte. Ese alguien, ¿quién fue? Jesús. Sí, allí encontramos nosotros que Jesús vino a la tierra, murió en la cruz para redimirnos, para comprarnos y darnos la vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí lo sabemos, ¿no? ¿Es Juan qué? Gloria a Dios. Entonces, la Biblia no solo revela esas cosas, ¿sí? La historia, la literatura, ¿sí? La naturaleza, no, revela también el plan de redención de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver allí el amor expresado de Dios a través de su Hijo Jesucristo? Vemos cuánto Dios ama al hombre. No podemos dudar del amor de Dios, debemos creerlo, debemos confiar en ese amor, en ese cuidado de Dios. Es imposible que nosotros teniendo tanta riqueza llegue un momento que desconfiamos de Dios. ¿Sí? Y a veces tristemente la palabra de Dios se vuelve infructuosa. ¿Por qué? Porque no haya un corazón con fe, porque no haya un corazón dispuesto a creer. ¿Sí? Oramos y cambió el destino de nuestra hermana, su situación, porque Dios nos escuchó y porque la Biblia dice, claman los justos y el Señor los oye. ¿O no es así?
¿Cómo podemos saber que nos oye Dios? Porque su palabra lo dice. ¿Sí? Entonces podemos orar por cualquier problema, ¿sí o no? Y va a ser solucionado, ¿sí o no? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la situación que estás librando de la cual Dios no te puede librar? Si la Biblia dice, todo es posible para Dios. Todo es posible para el que cree. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué nos falta a nosotros? Accionar la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Orar. Orar. ¿Qué tal que Dios lo hubiera puesto más difícil? No. Yo dije, solamente ora. ¿Y quién puede orar? Cualquiera. El que se acerca, dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, la palabra de Dios está allí. Solo necesita un corazón que le crea. Un corazón que la acepte. ¿Sí? Y vas a tener y disfrutar de una relación muy personal con Dios. La Biblia nos revela también cuán importante es venir al arrepentimiento de nuestros pecados, entregar nuestro corazón a Jesús. Y el mensaje central de la Biblia es que Dios vino al hombre, Dios se reveló al hombre mediante el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo y le dio vida eterna. Mucha gente ha acudido a la palabra de Dios, a la Biblia, porque en ella han encontrado la fuente de revelación y cuando tú crees en ella, tu vida cambia. Si necesitamos cambios en nuestra vida, sí necesitamos, porque todavía no se ha manifestado en nosotros lo que todavía ha de manifestarse. ¿Sí? Algo que cambió en nosotros fue el temor a la muerte. Yo meditaba en estos días y decía, qué tremendo que hay, cuando hablamos los cristianos, decimos, bueno, cuando el Señor me llame, cuando yo me vaya con el Señor, ¿sí? Cuando nos referimos a la muerte, nosotros ya hablamos así, pero aquel que no conoce a Dios todavía, dice, uy, no, terrible, ni hablemos de muerte, eso da miedo, ¿sí? Pero en el lenguaje Él cambió nuestro lamento, Él cambió nuestro destino, ya sabemos que vivamos o que muramos, nos vamos a ir con Él. Y vivimos con esa seguridad. Dice en Colosenses, por cuanto el Hijo participó de carne y de sangre, ¿sí? Así mismo, por cuanto el Hijo participó de carne y de sangre, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Con qué propósito? De liberar a los que toda la vida vivían sujetos a servidumbre por temor a la muerte, por cuanto el Hijo participó de carne y de sangre. Esa fuente de revelación nos dice que Cristo venció la muerte y quitó ese temor de la muerte de nuestros corazones. Amén. Qué importante es la Biblia para nosotros. Cómo nos desafía. Y desafía al hombre no es a una guerra loca, no, solamente es a creer, a darle el control de su vida a Dios, a poner su vida en las manos de Dios, del Creador, del que lo diseñó, de aquel que lo puede hacer de nuevo. Dice la Escritura, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Él es el alfarero, ¿sí o no? Él puede volver a romper la vasija y volverla a hacer de nuevo. Él puede volvernos a hacer nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Quiero dejar allí hoy, porque vamos a continuar con este ciclo de la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Pero guarde eso en su corazón. Hay riqueza, hay poder, hay revelación. Sí, en este libro debemos amarlo, debemos
apreciarlo, debemos estudiarlo, debemos oír la palabra de Dios, ¿sí o no? Debemos leer la palabra de Dios, ¿sí o no? Debemos estudiar la palabra de Dios, debemos memorizar la palabra de Dios y debemos meditar la palabra de Dios. Les acabo de decir la mano con que alimentamos nuestro hombre espiritual. Oír la voz de Dios. La fe viene por oír la voz de Dios. Este dedito nos destapa los oídos para oír la voz de Dios. La otra mano, el otro dedito, el dedo del compromiso, donde va la argolla de compromiso, compromiso de leer la palabra de Dios. ¿Cuál sigue? El del corazón, es el más grande, el más largo. Estudiar la palabra de Dios porque ella nos da mayor alcance. El apóstol Pablo tuvo mayor alcance que los demás porque él era el más instruido. El estudio de la palabra de Dios nos da mayor alcance, mayor avance. Y debemos también memorizar. Este dedito es el de me grabo, pienso en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Es de yo pienso. ¿Sí o no? Y el otro es el pulgar, que los revisa a todos, repasa a todos. Meditar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, cada punto. ¿Sí? Esas son las 5 vías de alimentación del cristiano. Hagamos de la palabra de Dios nuestra vida, nuestro manual de vida y de conducta. Y nuestra vida va a ser extraordinaria. Tú dices, Dios, yo quiero que me uses. Aquí encuentras el manual. Con esto dice, con mi Dios asaltaré muros y derribaré ejércitos. Haremos cosas extraordinarias, pero teniendo el manual de Dios. Por último, un joven estaba con su amigo en la casa y este joven iba para la universidad y su amigo iban para la universidad y él sacó un maletín pequeñito, ¿sí? Y le dijo a su amigo, aquí en este maletín voy a llevar un martillo, voy a llevar una espada, voy a llevar un mapa, voy a llevar una linterna. Y él dijo, ¿estás loco? Ahí no te cabe nada de eso. Él dijo, sí, así me cabe porque la Biblia es espada. La Biblia es como, la palabra de Dios es como martillo que quebranta. La Biblia es lámpara a mis pies, es mi linterna, luz a mi camino, ¿sí o no? Y la Biblia es un mapa. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá en él la luz de la vida. Él me enseña el camino. Todo eso está en la palabra, es martillo, es espada, es luz, es mapa. ¿Qué más es? Alimento, muchas cosas. Vamos a amar la palabra de Dios, vamos a comprometernos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. ¿Sí? Sí, cuéntame, venga. La hermana Blanca Lilia va a contar un testimonio, amén. Está temprano y sus sancochos se los guardan en su casa, no se preocupe. Dios les bendiga, mis hermanos. Resulta que el principio de la semana me dio un mareo. Me levanté por la mañana y me fui a parar y no me podía parar, me iba